La Dirección de Participación Ciudadana se encarga de mover todo el engranaje de todas las direcciones, asesoría legal, asuntos plenarios, secretarías generales y las comisiones, para que esa idea del ciudadano de a pie, que sin importar de dónde provenga, pueda llegar a convertirse en una ley de la República. Es algo que yo pienso que toda la ciudadanía, todo el país debe de conocer, algo bueno que está pasando en la Asamblea, y es las puertas abiertas. Recibimos a la Procuraduría de la Administración. Tenemos una cortesía de sala para el licenciado Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración, para la licenciada María Lilia Urriola de Ardila, secretaria general, y para la licenciada Isabel Vargas, secretaria administrativa. Le ofrezco. Para cuestión de orden, disculpa que el procurador use la palabra. Sí, diputado. Yo tengo una duda y también quienes tienen más experiencia que yo en esto me expliquen y para entender si hay una razón detrás. Este es el tercer citado del día y al menos mientras yo he estado, puede ser que en los momentos que no he estado, no he visto al MEF y sí me interesa que el MEF esté. Nada para que conste en acta mi preocupación, porque los dos que yo estuve, él no estuvo. No, si está almorzando no hay problema, por supuesto, sí, Presidenta, pero para que estemos seguros nada más. Perfecto, diputado. Le ofrezco la palabra al señor procurador para que pueda sustentar su presupuesto para la vigencia fiscal del año 2023. En primer lugar, gracias por la oportunidad. Y dicho esto, vamos a proceder a sustentar en esta vista presupuestaria lo que corresponde a la Procuraduría de la Administración con respecto al presupuesto que se nos está asignando para la vigencia fiscal del año 2023. Para ello comienzo señalando lo siguiente. Para el presente año a nosotros se nos aprobó un presupuesto de 6.795.000,9, de los cuales hemos ejecutado 4.544.263, de los que se nos ha asignado al día de hoy 5.389.749. Ello representa a la ejecución del día de hoy con respecto al presupuesto asignado un 84%. Y con respecto a la totalidad de todo el presupuesto, un 67%. Lo que significa que al día de hoy tenemos pendiente por ejecutar con relación al presupuesto que nos fue aprobado para este año un 33%. Para el próximo año se nos está recomendando un presupuesto de 7.741.159. Cabe señalar que eso representa una diferencia en beneficio de la Procuraduría de la Administración de 946.150 balboas con respecto al presupuesto del año pasado. Lo que significa lo siguiente, que si hasta el día de hoy, con los presupuestos que se nos habían asignado, habíamos hecho un buen trabajo, estamos obligados para el próximo año a hacerlo mejor. Y en función de eso pasamos a sustentar nuestro presupuesto no en función de lo que iríamos a hacer, sino en función de lo que ya hemos hecho, porque consideramos que esta oportunidad que tenemos todas las instituciones del Estado de sustentar el presupuesto ante esta Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y de manera indirecta ante el pueblo panameño, implica tener que explicar, sustentar en qué hemos utilizado los fondos que se nos asignan, en este caso concretamente a la Procuraduría de la Administración. Y eso lo vamos a hacer en función del trabajo que realiza la Procuraduría de la Administración, explicando lo siguiente. En primer lugar, uno de los papeles más importantes que le corresponde llevar a cabo a la Procuraduría de la Administración es la defensa de los intereses del Estado. Defensa de los intereses del Estado que también incluye la defensa de los municipios. En ese sentido, nosotros contamos, la Procuraduría de la Administración, con una secretaría que se denomina la Secretaría de Procesos. Esa secretaría
con el equipo de abogados que está allí, es la que le corresponde llevar a cabo la defensa de los intereses del Estado en aquellas causas, en aquellas demandas que se presentan contra las instituciones del Estado y que son de conocimiento de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha logrado esta Secretaría de la Procuraduría de la Administración? Pues hemos logrado lo siguiente. Cuando se presentan demandas en contra de cualquier institución del Estado, esa demanda obviamente la admite uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y una vez que admiten alguna de esas demandas, se le notifica posteriormente al procurador de la Administración y se nos notifica porque somos el abogado del Estado para que asumamos la defensa. ¿Cuál es la primera línea de defensa que lleva a cabo en este caso la Procuraduría de la Administración a través de la Secretaría de Procesos? Pues tener la posibilidad, una vez estudiada la demanda así admitida, de poder apelarla. Y la apelación se sustenta en base a las consideraciones que se tienen en cuanto a señalarle, por ejemplo, que si ya la pretensión de la persona que ha demandado al Estado ya había prescrito, o si la demanda fue formulada no cumpliendo con los parámetros de las formalidades que para estos efectos tiene previsto el Código Judicial, las leyes correspondientes y la jurisprudencia de la Corte en la Sala Tercera. Y en este sentido hemos logrado lo siguiente. Habiéndose admitido las demandas y habiendo apelado, se le ha dado la razón a la Procuraduría y esas demandas así admitidas terminan siendo rechazadas. ¿Cuánto le ha ahorrado la Procuraduría de la Administración en posibles condenas en contra del Estado? La explicamos inmediatamente. En procesos de plena jurisdicción, la Procuraduría de la Administración le ha ahorrado en posibles condenas al Estado más de 50 millones de dólares en el periodo comprendido de enero del 2015, cuando asumí la Procuraduría de la Administración, a agosto de este año, del año 2022. Eso en los casos de demandas de plena jurisdicción. En los casos de demandas de indemnización, por ejemplo, que incluye la mala prestación del servicio público que se le ha podido causar perjuicio a un particular, la Procuraduría de la Administración, de igual forma, habiéndose admitido la demanda y habiendo apelado la misma con la revocatoria de esa admisión, le ha ahorrado al Estado en demandas de indemnización presentadas ante la Sala Tercera por más de 443 millones en el periodo comprendido entre enero del 2015 a agosto del 2022. La suma total de esos tipos de causas representarían al día de hoy 404.529,8 centavos en ahorro en posible condena en contra del Estado. Cuando uno ve esa suma, el impacto que eso implica en el presupuesto de las instituciones del Estado de haber sido condenadas, implica unas sumas considerables que se pueden utilizar y se están utilizando hoy día, no haberse dado las condenas, en los proyectos que llevan a cabo cada una de estas instituciones. De igual forma, no todos los casos donde apela la Procuraduría de la Administración a través de la Secretaría de Procesos se logra el fallo favorable. Y por lo tanto esas causas entran al proceso a objeto de determinar si en efecto ha habido alguna actuación de parte de algún funcionario de alguna institución del Estado que haya podido causarle algún perjuicio a algún particular. ¿Y cuál ha sido el resultado de esos procesos? Pues bien, cuando las causas se han dado a trámite, el papel de la Procuraduría sigue siendo
defender los intereses del Estado. Y la defensa en este caso es que no se logre la condena por la pretensión que se haya formulado. En los casos de plena jurisdicción, a pesar de haberse tramitado el proceso en el periodo comprendido del año 2015 a agosto del 2022, se ha logrado que no se haya condenado al Estado por una suma de por más de 250 millones de dólares en las causas de plena jurisdicción. Y en los casos de indemnización, donde ha sido también demandado al Estado a través de las distintas instituciones en el mismo periodo comprendido, a pesar de haber prosperado la demanda, la defensa de la Procuraduría de la Administración ha logrado que no se condene al Estado en casos de indemnización por más de 900 millones de dólares, que cuando uno suma ambas sumas, la Procuraduría de la Administración ha logrado en ese periodo que no se condene el Estado por 1.7 billones de dólares, es decir, más de 1.000 millones de dólares en defensa que ha llevado a cabo la Procuraduría de la Administración. Podemos individualizar algunos de esos casos que podemos señalar como casos relevantes. Por ejemplo, una vez terminada la causa penal por razón de del envenenamiento masivo de dietilenglicol, la gran mayoría de los afectados, a través de sus abogados, presentaron las respectivas demandas en contra de la Caja de Seguro Social ante la Sala Tercera. De esa cantidad de demandas se apelaron todas, y algunas de ellas prosperó la apelación en cuanto a la admisión y se logró que no se admitieran por la cantidad de 29 millones de dólares, la cuantía de todas esas demandas que fueron apeladas, y que se logró que se revocara. Desde luego hay otras demandas, como veremos más adelante, que están pendientes y el proceso continuó. Pero lo importante es, por decir un número, se presentaron 200, 300 demandas y de ese número se logró revocar una cantidad que está representada en estos 29 millones de dólares, que es una situación que trae como resultado en beneficio, desde luego, de la Caja de Seguro Social. Hay otro caso que podemos mencionar que se presentó en contra del Ministerio de Economía y Finanzas, el que tiene que ver con el presupuesto, y la demanda era por 10 millones de dólares. La Procuraduría de la Administración apeló de esa demanda y el resto de los magistrados revocaron la admisión de esa demanda, que implicaba una posibilidad de una condena por 10 millones de dólares. Hay otros casos que pudiéramos mencionar, pero para poder continuar detallando los aspectos, vayamos ahora a casos concretos también. Casos concretos donde, habiéndose admitido la demanda y habiéndose surtido el proceso, la Procuraduría de la Administración, a través de la Secretaría de Procesos, logró que no se condenaran a las instituciones demandadas. Pongo por caso la demanda que presentó Hidalgo e Hidalgo en contra del Ministerio de Desarrollo Agropecuario por una suma de más de 70 millones de dólares. La defensa de la Procuraduría de la Administración implicó, en ese caso en concreto, que no se condenara ni por un centavo al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, es decir, que se salvó esa pretensión de más de 70 millones de dólares. Hubo otra causa también que se presentó más recientemente, nos notificamos de ella, por parte de Inversiones para el Desarrollo de Coclé, también en contra del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cuya pretensión era de más de 24 millones de dólares. La Procuraduría de la Administración también logró que no se condenara al Estado a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en esa causa en concreta por ningún centavo. Y podemos también mencionar otro de los casos que pudiéramos señalar como emblemático, las 14 demandas que se presentó por parte de Hacienda Santa Mónica en contra de la Autoridad Nacional de Administración de Tierra. Todas esas 14 demandas sumaban la suma de más de 2 millones de dólares.
También la Procuraduría de la Administración logró que no se condenara en ninguna de ellas. Y podemos también mencionar aquellos casos donde sí hubo condena en contra del Estado, porque es obvio, usted no puede ganar todos los casos. Y el papel de la Procuraduría allí trajo como resultado un ejemplo de ellas. No voy a mencionar el nombre de la persona porque no se trata aquí de venir a mencionarlo, pero esa información podemos suministrarla, de requerirlo la Asamblea, pero pongamos por el caso de una demanda que se presentó en contra de la autoridad del canal. La pretensión era de 4.950.000 balboas. Al final sí hubo una condena en contra de la autoridad del Canal de Panamá, pero de esa suma de más de 4 millones de dólares, la condena quedó reducida en $50.000. Entonces, cuando uno ve esto, podemos también decir que hubo una defensa eficaz al ahorrarle más de 4 millones de dólares a la autoridad del canal, aun cuando hubo una condena. Igual ocurrió un caso que era una afectada por el envenenamiento de etilenglicol. La demanda que le presentó en contra de la Caja de Seguro Social era por más de 3 millones de dólares. Bueno, ahí también hubo una condena, porque sí se demostró que hubo la afectación y la responsabilidad de parte de la Caja de Seguro Social, en ese caso en concreto, pero los 3 millones, la condena quedó reducida en 188.897 balboas. O sea que uno ve que también hubo una defensa eficaz, aun cuando hubo una condena en cuanto a la cuantía que finalmente terminó siendo condenada a la Caja de Seguro Social. Es importante también que nosotros señalemos que el equipo de proceso, cuando uno escucha esto, pudiera pensarse que son 40 abogados, con que les cuenta la Procuraduría. El equipo de abogados son 13 abogados, que tiene que hacer frente a cada magistrado con sus asistentes, que cada magistrado tiene mucho más de 13 abogados, y también las causas que conoce la Procuraduría en la que participa el Pleno. Bueno, perdón, diputado. Ya, correcto. Entonces, lo que quiero decir con esto, que a pesar, yo no quiero decir tampoco que seamos pocos abogados, pues tenemos el equipo de abogados suficiente, pero la aprobación de darse lo que nos están asignando para el próximo año nos va a permitir a este equipo de abogados hacerle justicia. Porque por ley se señala que los funcionarios del Ministerio Público, que incluye a la Procuraduría de la Administración, cuyos cargos son similares a los que ocupan en la Corte Suprema de Justicia, tienen derecho a ganar lo mismo. Bueno, con la aprobación de este presupuesto se va a permitir homologar esas posiciones. Y lo pongo en cifra concreta. Los asistentes de los magistrados de la Corte ganan $3.500. Nuestros abogados, en su inmensa mayoría, no ganan eso. Tenemos abogados inclusive que están ganando $2.500. De aprobarse este presupuesto, tal y como ha sido asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Procuraduría de Administración, se va a lograr cumplir con la ley. Es decir, que nuestros abogados que están llevando a cabo estas causas ganen lo mismo que ganan sus homólogos. Y decía, por ejemplo, hay casos pendientes que está conociendo la Procuraduría de la Administración que implican lo siguiente. Es desconocido, porque se ha debatido en los medios de comunicación, la demanda que hay en contra del Banco Nacional por más de $1.000 millones. Ese caso, la defensa la está llevando a cabo la Procuraduría de la Administración. Defensa que estamos haciendo con la misma entrega, con el mismo compromiso, con la misma responsabilidad con la que hemos hecho en los otros casos en los cuales se han logrado resultados positivos. Y también está pendiente las múltiples demandas que hay en contra de la Caja de Seguro Social por el caso de etilenglicol, que suman más de $3.000 millones. Fíjense, logramos salvar 24 millones, pero todavía en trámite de las distintas demandas que se han presentado, hay en debate más de $3.000 millones, de lo que implica en
una causa como esa. Hay otros casos, repito, también por más de 20 millones. Señor Procurador, sería bueno que se dirigiera a lo que es la sustentación de su presupuesto, el modificado, para que ya vayamos, porque Sí. tiene un tiempo limitado su sustentación. Ya voy terminando, pero yo siempre he interpretado, con todo el respeto, que la defensa del presupuesto de todas las instituciones es en base al trabajo que hacemos, no en base a lo que aspiramos a hacer. Y para yo poder sustentar ante esta asamblea que el presupuesto que se le está asignando a la Procuraduría de la Administración nos los merecemos, es en base a nuestro trabajo. Y ese trabajo lo único lo podemos sustentar en lo que estamos señalando, con todo el respeto. Y de eso se trata, porque de lo contrario el ciudadano dice, bueno, se le asignó al procurador de la Administración, a la Procuraduría, X cantidad de dinero, ¿y en qué lo están invirtiendo o en qué lo están utilizando? Bueno, en esto que estamos señalando, en trabajo llevado a cabo por la Procuraduría, y que podemos decirle al ciudadano panameño que sus fondos que son asignados, los fondos que se le pagan a nuestros funcionarios, los fondos que se le asignan a las instituciones por uso de impuestos que pagan los ciudadanos. Y el ciudadano tiene derecho a saber, y nosotros la obligación a la rendición de cuentas en señalarle cómo se han utilizado esos fondos y cuál ha sido el resultado de ese trabajo. Pero igual ya termino con respecto al tiempo que se nos tiene asignado. También la Procuraduría de la Administración tiene una secretaría de consulta que tenemos que atender las inquietudes que tienen diversos funcionarios y que se formulan en consultas que absolvemos por parte de esa secretaría. Al día de hoy, en el periodo comprendido de enero del 2015 a agosto del 2022, hemos atendido más de 1.541 consultas. También la Procuraduría de la Administración emite opiniones cuando ya sea la Asamblea o la Presidencia de la República nos han pedido el criterio con respecto a algún proyecto de ley, también participamos allí. También a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, sabemos que hay más de 500 representantes de corregimiento y un número considerable de municipios, pues todos esos casos los atendemos, esas consultas, esas inquietudes a través de una secretaría especializada que creamos con el fondo asignado a la Procuraduría, que se llama la Secretaría de Asuntos Municipales, y esa secretaría también absuelve consultas, da orientaciones cada vez que se le requiere por parte de los distintos alcaldes, por parte de los distintos representantes de corregimiento. Termino, también con las capacitaciones. Al día de hoy nosotros hemos capacitado más de 92.000 funcionarios de distintas instituciones. Y como la Procuraduría de Administración también tiene una área de investigación, voy a dejar aquí, honorables diputadas y honorables diputados de esta comisión, unos trabajos que ha publicado nuestro Departamento de Derechos Humanos, que están digitalizados, que son criterios jurisprudenciales que ha emitido la Corte Interamericana en distintos temas, por ejemplo, el tema del derecho a la salud, de la libertad de expresión, el derecho humanitario, sobre orden público y el uso de la fuerza. Y estos cuadernillos, repito, están digitalizados aquí y vamos a dejarlos aquí, así como otros trabajos elaborados por nuestro nuestro departamento de investigación. Esos trabajos están digitalizados. Yo termino también con lo siguiente. Siempre he sido un convencido que la Procuraduría de la Administración, en la medida en que tiene un papel muy importante de fiscalizar la actuación de los demás servidores públicos, tiene que dar el ejemplo. Y el ejemplo que asumo yo como Procurador de la Administración queda consignado en lo siguiente. Por ley, el Procurador de la Administración tiene derecho todos los meses a 100 galones de combustible para uso de su vehículo particular. Del día 19 de enero del 2015 al día de hoy, puedo decirlo con satisfacción ante la opinión pública y ante esta comisión, que no he utilizado un solo galón de combustible en mi vehículo personal. Eso le ha representado, dirán la gente que no es mucho, más de $25.000 en que no he utilizado ese servicio. De igual ha ocurrido con los viáticos.
Yo no digo que no haya derecho a viático, porque no es la misma realidad del procurador de un funcionario, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que tenga que ir a una de nuestras provincias a cumplir con su labor y tenga que quedarse una semana por allá. Yo no digo que no tengan derecho a viático, pero el procurador de la administración, puedo decirlo aquí está, no he utilizado un centavo en viático porque considero que con el sueldo que gana el procurador de la administración no debe estar haciendo uso de viático, aunque ha sido poco las veces que he salido a las provincias, sobre todo a raíz de la pandemia, y lo puedo señalar. Y tampoco voy a utilizar el privilegio que tengo de comprar vehículos exonerados de impuestos. No voy a hacer uso de esto. Y tampoco, y lo puedo decir aquí también, este celular es de uso particular del procurador y es mi celular. Yo no tengo celular del Estado, no considero, no digo que todos los funcionarios, pero no considero que un procurador de la administración que gana $10,000, el Estado, el ciudadano, tenga que financiarle su presupuesto, su celular. Y eso le ha permitido ahorrarle al Estado en todos estos años, la suma del 2015 acá, más de 8,000 balboas. Termino señalando también que nosotros, todos estos años que se nos han asignado los presupuestos, hemos cumplido con nuestra labor, que institucionalmente la Procuraduría de la Administración ha trabajado con lo que se le ha asignado y que en efecto, en la medida que para el próximo año se nos está asignando un presupuesto que va a representar un porcentaje mucho mayor, si lo que veníamos haciendo lo estábamos haciendo bien, pues entonces estamos ahora obligados a hacerlo mejor. Gracias por la oportunidad y quedo a disposición por las preguntas que quieran formularme. Agradecemos al señor procurador de la Administración la sustentación de su presupuesto. Le voy a ofrecer la palabra al único orador, diputado Juan Diego Vázquez. A mí me resulta profundamente interesante la parte final que ha hecho el señor procurador, porque desde uno de los cargos, que habrá que listarlos, tal vez don Carlos González los tendrá en mente más fácilmente que yo, pero serán que 20, entre 10 y 20 cargos que tienen derecho a una serie de prerrogativas, o como usted quiera llamarle. Aquí lamentablemente se ha intentado defender desde muchos sectores, y debo decir, dentro de todo, tal vez no es usted, don Carlos, como siempre hago la aclaración, pero al menos desde el gabinete, que es quien sí vota por el presupuesto, usted no, que estos teléfonos, estos escoltas, estos viáticos, estos no sé qué, se mantengan. Y para mí sí significa mucho, señor procurador, que usted, porque a veces aquí en la Asamblea algunos lo decimos, y algunos, no digo que los colegas, pero algunos dicen que somos unos locos o lo que sea, y cuando alguien más, que además debo decirlo, el procurador gana más que nosotros, lo dice, sustenta nuestra postura, porque además, y qué bueno que lo tenga claro porque yo coincido en ese criterio con usted, no podría venir a pedir aquí usted dinero público para su labor pública, sino diciendo que ha hecho. Y que yo creo hasta el momento que con errores y no siempre estamos de acuerdo, pero se hace el trabajo. Eso es hacer más con menos, que es lo que el presidente dice, nada más que no hace. Porque mira, tenemos un procurador aquí hablando todo lo que ha dicho y no puedo dejar de decirlo, ¿no? Aquí tenemos a rectores y rectoras de universidades pidiendo más y más y más y más para en algunos casos, porque no puedo hablar de todos, aparentemente hacer menos. Y ahí es donde yo, y es lo que yo he dicho todo este tiempo, y ahora que puedo estar sentado aquí por primera vez en mi tiempo como diputado y como ciudadano, definitivamente el problema con el presupuesto, más allá de entrar al detalle, es que es incongruente. Y es lo que yo he señalado desde el día 1, sin estar sentado aquí. Porque decimos una cosa, pero cuando entramos al detalle, no se sorprende. Y son cosas que yo particularmente no puedo entender, y hoy lo único que quiero decir es que el procurador de la Administración, que tiene 7 años en el cargo, da fe de eso, y de tener el doble de tiempo que yo ese diputado. Como digo, tiene un salario
algo mayor que el que tenemos los diputados, pero una vez más demuestra que se puede hacer el trabajo y no se tiene que andar con excesos, porque en algunos casos son excesos. Como él bien dijo, una cosa es un viático para determinados casos, una enfermera, un médico, un profesor, que eso no los pagan, que eso es la cosa, ¿no? Yo estaba hace poco en la comarca 9 y había una docente que daba clase, que es de David, y ella era de una escuela en la comarca, y es un caso que ella tenía que pagarle, que es un tema que siempre hay que hablar con los hermanos de la comarca, que a veces en ese ánimo que yo comparto al 200% de defender los recursos propios del Estado, de la Pachamama, de la tierra y de ellos como comarca, lo que de nuevo respeto y promuevo. Pero colega, y sé que no es su área, pero había líderes comarcales en la comarca 9 que le cobraban a los docentes el parking afuera de la escuela, que por supuesto no les costaba nada, y el docente ¿a qué iba? ¿A qué iba esa docente de David a la comarca? A educar a los hijos de la población. Entonces a veces uno se pregunta, y a ella no le llega el viático, y a ella no le alcanza el viático, y a ella no le llega el sobresueldo. Entonces esas son las cosas que yo digo, pero le agradezco, procurador. Voy a ir al caso. Procurador, no mentira, Ministerio de Economía y Finanzas, porque quiero entender eso antes de continuar. El procurador acaba de esbozar muy, para mí, asertiva y claramente, supongo que ustedes lo han podido escuchar en los encuentros que sostienen con él o con su equipo a la hora de discutir el presupuesto, cómo el trabajo que se ha hecho desde la Procuraduría y la Administración ha significado una buena defensa del Estado en algunos casos y ha significado un ahorro en gasto público, o digamos, si no quiere llamarlo un ahorro como tal, al menos litigiosidad que le cuesta o en más salario para más abogados, que lo estamos discutiendo aquí hoy, o en pagar deuda de los casos que él bien ha mencionado. Aunque bueno, el Estado ha perdido otros casos que no queremos, que eso es también otra historia. Si hay, lo que creo que el procurador, y me corrige, habló de 1.000 millones aproximadamente, un poco más creo que dijo usted, en posible ahorro producto de lo que se ha logrado en litigios a punta de derecho. ¿Por qué? Y puedo estar equivocado con el librito que a veces no están actualizados. Yo veo que entre lo solicitado y lo más interesante, que usted ni lo peleó. Y por eso es que a veces, como dicen, ¿no?, vulgarmente, yo me disculpo con los colegas si lo toman a mal, pero a veces dicen que el que no llora no mama. Él solicitó una cantidad y le dieron una inferior. Y yo lo que me pregunto es si el MEF y el gabinete que aprobaron el presupuesto ignoraron el fallo de la Corte del 23 de diciembre de 2021 que establece, como bien lo hace la Constitución, que el Ministerio Público es la Procuraduría General de la Nación y la de la Administración. Entonces me pregunto, ¿cómo lo enviado puede ser distinto a lo incluido en el presupuesto? Más allá de las consideraciones propias al mérito y del esfuerzo que hacen los funcionarios de la Procuraduría, yo quiero pensar que la Constitución aún significa algo para nosotros. Y los que la cuidan o deben cuidarla, los magistrados de la Corte y sus pronunciamientos, han sido para mí bastante categóricos. Doctor González, señora presidenta. Sí, para responder le ofrecemos la palabra al licenciado Carlos González, director de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. La pregunta es muy oportuna y tiene mucho sentido, toda vez que hay un fallo de la Corte con relación al tratamiento del presupuesto del órgano oficial del Ministerio Público. En el momento en que se había estructurado el presupuesto general del Estado, ese tema no había sido concluido, el análisis del mismo. No obstante, después de conversar entre las partes, se llegó a la conclusión de que el ministerio, el gobierno, el órgano ejecutivo no estaba cumpliendo con el fallo. Y a pesar de que ese fallo sí se podía decir que era extemporáneo porque estaba demandando un presupuesto anterior, estableció un precedente. Y el Ejecutivo entendió que era necesario rectificar eso. De modo que se tuvo reuniones particulares con los responsables de esta instancia
y hemos llegado a un acuerdo que sí, en la revisión que se va a hacer del presupuesto, se va a respetar para crear el precedente. Y esto conlleva obviamente la responsabilidad también de que estos órganos, al momento de formular su presupuesto, deben hacerlo también con una visión de la realidad que vive el país, y para evitar hacer solicitudes que no sean, aunque sean legales, no sean de alguna manera que se puedan atender en su totalidad. Eso implica también un cambio en el procedimiento de cómo se revisa el presupuesto cuando se está formulando. Y obviamente esto es un espacio para mejorar incluso la metodología. Y estamos llevando el presupuesto a un esquema de una nueva metodología, que es el presupuesto basado en resultados. De esta manera, tanto el órgano judicial como el Ministerio Público están anuentes a adoptar este nuevo enfoque y hacer en adelante sus proyecciones presupuestarias en función de esos resultados a que se aspiran para mejorar entonces sí la calidad de los servicios que tienen que prestar. Y el Ejecutivo se compromete a tomar en cuenta esas solicitudes y procurar los recursos necesarios para entonces garantizar con una visión de mediano plazo, porque las necesidades siempre van a rebasar las posibilidades, pero sí ponerse de acuerdo en programas que abarquen por lo menos 4 o 5 años y garantizar que los recursos que permitan la evolución provechosa de estas gestiones queden aseguradas desde el año 1 de proyección hasta el 5.º año, y revisarlo así periódicamente en adelante. Ese ha sido el acuerdo. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Me queda claro entonces que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ejecutivo entienden el rol, entienden lo que dice la Corte y van a asignarle entonces al procurador a la Procuraduría, porque no es al procurador, él ha dicho muy bien, ¿no? A la Procuraduría de la Administración los fondos que solicitó. Y además le hago un análisis, y este no es el espacio, pero para que quede claro mi interpretación. El constituyente en algún sentido fue prudente porque sí dice que ustedes deben incluir, pero no me obliga a mí a aprobar. O sea que nosotros podríamos recomendar, oiga, no, túmbenlo. Y eso requiere que esta asamblea ahora y siempre haga un trabajo en que diga, como usted bien dice, porque tampoco estoy de acuerdo con los excesos, se lo digo claro. Oiga, el procurador se excedió, ya sea este o el otro o los magistrados de la Corte. Y ustedes ahí sí, atendiendo nuestra solicitud, podrían reducirlo porque ya lo incluyeron. Entonces es un tema, como usted lo decía, ¿no?, de fases y de rejuego de esa realidad. Pero ustedes tienen el deber, y sí no lo vi reflejado en el libro, pero qué bueno que ustedes van a tomarlo en cuenta en las consideraciones, porque además no es una diferencia muy alta y yo creo que se ven los resultados en el campo. Señor Procurador, para darnos una idea, y es lo que le voy a preguntar antes que casi lo interrumpo, de esos 13 abogados que atienden esa Secretaría de Proceso, ¿usted tiene un promedio de cuántos casos pueden estar viendo cuántos casos ve cada abogado aproximadamente? Para responder, le ofrezco los micrófonos al señor Procurador de la Administración. Claro que sí. Por aquí casualmente traía las estadísticas de la cantidad de casos que atendemos al año y que uno, en base a eso, puede hacer un alcance de la cantidad de casos que aproximadamente ve cada abogado de la Secretaría de Proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, de lo que va del año a este momento, hasta agosto, se han tramitado en la Procuraduría de la Administración 610 expedientes. Son 13 abogados, de los cuales sacamos de la ecuación a una, que es la jefa. Ella revisa todos los expedientes y quedarían 12 abogados. Entonces, en base a esos 610 casos, podemos hacer de una vez el número de lo que nos va a indicar. De seguro es un número considerable por cada abogado.
¿sí? Por cada abogado, tomando en cuenta lo siguiente, porque la pregunta me permite, además, sí, la complejidad, pero además tienen que ir a prácticas de prueba. Es decir, tienen que salir de la oficina e ir a la Corte Suprema de Justicia a las prácticas de cada caso que corresponda. Entonces, cuando uno lo ve, no solamente es el trámite del expediente, sino las otras diligencias adicionales que le corresponde llevar a cabo. Y tengamos presente que cuando hablamos de un expediente y todo el proceso es revisar cuando admiten la demanda, contestar la demanda, estar al tanto de las pruebas que hay que aportar, pero también de las pruebas que hay que refutarle a la contraparte, la práctica de las pruebas y finalmente el alegato. Entonces, que es todo, no solamente es el número que uno ve aquí, sino es todas las otras diligencias que implica llevar a cabo, tramitar un expediente. Y es la razón por la cual, enhorabuena, que se le está haciendo justicia a esos abogados a homologarlo. Y nada más me permito hacer un comentario bien breve, porque ya lo tuvimos que vivir, que se llevan a nuestros mejores abogados. ¿Por qué? Porque yo no puedo competir con una institución en la cual ellos van a ganar más. Lo que eso implica, formar un abogado con ese perfil, la capacitación, la experiencia que tienen y perderlo de un día para otro porque nosotros no podemos retenerlo, además porque es su desarrollo profesional. Entonces, con este presupuesto que se le va a hacer justicia a estos abogados, por lo menos van a tener el estímulo, la compensación a todo ese esfuerzo, a todo ese sacrificio para que sigan haciendo el trabajo mejor. Diputado, continúa con la palabra. ¿Cuántas quejas contra servidores públicos ha recibido la Procuraduría de Administración? ¿Y cómo va el trámite? ¿Cuántas han sido resueltas? ¿Cuántas están en trámite? Para responder el señor Procurador de la Administración. Sí, cómo no. Por aquí tengo esa información, porque siempre también es importante no, aquí está. En el periodo comprendido de enero del 2015 al 2022 hemos atendido entre lo que se llaman quejas, denuncias e investigaciones que realizamos de oficio 1.633. ¿Sí? 1.633 quejas. Y hago la explicación, ¿no? Porque siempre es necesario hacerlo. Uno, la Procuraduría de la Administración le corresponde llevar a cabo investigaciones administrativas, pero la Procuraduría de la Administración no tiene facultades para sancionar a ningún funcionario fuera de la institución. ¿Qué significa esto? Que nosotros llevamos a cabo la investigación y cuando terminamos analizamos, recomendamos, se la remitimos a la institución de donde ese funcionario y en aquellos casos que ha ocurrido, donde además de una posible falta administrativa hay elementos que nos indican la posible comisión de delito, también lo hemos remitido a la Procuraduría de la Administración para que continúen con las investigaciones de la Nación, porque ya rebasa un tema administrativo y es de competencia del Ministerio Público en el ámbito penal. Para preguntar al diputado Juan Diego. Yo tengo una consulta, señor Procurador, y tiene que ver justamente con lo antiguo. Y sé que creo que en el gobierno pasado, en una comisión apolítica, hay que decir, se llevó a cabo una discusión, creo, de un nuevo código administrativo y de procedimiento administrativo. Es urgente esa revisión, eso en un sentido. Y en segundo lugar, yo le consulto, a ver si luego por escrito, no sé, pero tengo una preocupación que me ha surgido hace un tiempo para acá. Las servidumbres municipales son eso, servidumbres municipales, y están al arbitrio de los consejos municipales de cada municipio. Yo puedo agarrar como consejo municipal un terreno público y amparándome en un acuerdo municipal, que es lo que determina cómo yo voy a poder manejar
desde el Consejo esas sesiones, porque ustedes que se prestan a veces para determinadas cosas, y puedo ceder un pedazo de terreno público, un ejido municipal, dárselo a un particular para que no solamente él lucre, sino subarriende a lo que se le fue dado sin costo alguno por la municipalidad. Para Presidente. contestar el señor procurador de la Administración. Sí, voy a responder quizás con un caso que en concreto nos van a formular una consulta de parte de un honorable alcalde, que era un caso donde en un área turística, el Consejo Municipal de ese lugar, él cede unos terrenos municipales para que construyeran la sede del IPAD. Una vez que construyen, posteriormente, una persona solicita la venta de ese terreno y el Consejo Municipal se lo da en venta. Se pone la marginal, lo vendieron por X cantidad de dinero, la persona no terminó de pagarlo, pasa el tiempo y ahora resulta que con estos programas que hay de parte del BID van a invertir en ese lugar una cantidad de millones de dólares y aparece el que había comprado el terreno y no lo había pagado a cancelarlo. Habiéndose construido, y ahí está la sede del IPAD. Porque aparentemente un terreno que costó menos de 500 balboas, ahora vale 100.000 y quieren venderlo en eso. No puedo adelantar, fíjense que no he mencionado ni el lugar ni los detalles porque no puedo comprometer la opinión de la Procuraduría en una situación de un juicio adelantado, pero guarda relación con estos temas. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión, y de ahí hay parte del papel de la Procuraduría, de la fiscalización, de que todos los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones actúen en base a lo que dice la Constitución y la ley, pero no solamente eso, honorable diputado, sino en un mínimo de principios éticos. Así como yo no puedo utilizar mi cargo en provecho propio, tampoco se pueden estar utilizando los cargos en beneficio de personas particulares en perjuicio de las instituciones. Y por eso es que hay que tener un cuidado en cada una de esas situaciones. Porque yo también lo he dicho, no solamente se trata de lo que te permite la ley, sino de lo que éticamente es correcto. Y por más que la ley me permita a mí algo, si éticamente no es correcto, yo no debo permitirlo. ¿Por qué? Porque el que termina afectándose son los intereses de la comunidad, son los intereses de la sociedad. Y en casos como lo que me está planteando, llama la atención precisamente en función de eso. Que no se trata, porque puedo entenderlo, que los municipios donen y también permitan a personas que están en ciertas circunstancias cederle parte de bienes del municipio. Pero hay que tener cuidado que en verdad se trate de personas que lo merecen, ¿sí? Pero que no se trate de situaciones donde te cedo el terreno, un año después lo están vendiendo. Primero que eso está prohibido, pero cuando uno reacciona, ya lo han vendido a una tercera, cuarta persona y ya no se puede hacer mayor cosa con respecto al final de esos bienes que, reitero, siendo del municipio, siendo del Estado, terminan siendo utilizados de manera indebida. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Pero le reitero la pregunta y es lo que quiero, y quiero, pese a que yo coincido en su discusión ética plenamente, quiero pasar de lo ético y mantenerme en lo legal. ¿Puede un consejo municipal, o véalo como quiera, un servidor público, que digamos no es el caso nuestro como diputados, que no tenemos bienes a nuestro nombre del Estado, pero puede alguien que administra, porque es eso, los representantes ahí electos, los ediles, el alcalde que sea, no son dueños de eso, están administrando por la responsabilidad que les otorga el pueblo a través de un mandato democrático? ¿Puede ese consejo ceder un terreno a un particular para que él o ella se generen riquezas particulares?
¿Eso está dentro del margen de la ley? La respuesta. Para contestar eso al procurador de la administración. La respuesta es categórica, obviamente que no. Obviamente que no. Y para eso están los mecanismos de fiscalización. Para eso entra la Contraloría y, de ser el caso, de tener conocimiento la Procuraduría, hacer las investigaciones en el aspecto administrativo y de determinarse que hay una violación de la ley, que no solamente es un problema administrativo, sino un tema de carácter penal, hacer las denuncias correspondientes. Diputado Juan Diego Vázquez. Termino, presidente. Señor procurador, y así como miembros del partido de gobierno que han estado aquí en esta comisión antes me han enseñado con el ejemplo, yo también utilizo esta tribuna, como lo permite la ley, para poder determinar y hacer esas denuncias para que usted las pueda responder ya fuera de esta intervención en el margen de su función propiamente dicha, porque se las vamos a formular. Y también le pido, presidente, con su venia, que se envíe esta parte de la intervención al Ministerio Público para determinar si existe un posible delito y también a la Contraloría General de la República. Para cuestión de orden, que Secretaría y envíe copia del acta a ambas instituciones que el diputado Juan Diego Vázquez ha mencionado, por favor. Termino, presidente. No puede estar ocurriendo en este momento, y quiero dejarlo aquí para que el acta pueda servir, de que se hizo la denuncia y de que se van a hacer y se van a brindar las respuestas legales correspondientes en Contraloría, en la Procuraduría de Administración y en la Procuraduría General de la Nación, que se haya hecho a través de la Alcaldía de San Miguelito, con el Consejo Municipal de San Miguelito, la cesión de un terreno municipal en el corregimiento de Rufina Alfaro a una persona particular para que no solamente haga edificaciones, que no puede porque es una cesión, no es tuyo, te lo estoy prestando, haga edificaciones para un comercio, sino que utiliza una parte para su comercio y la otra, yo se lo alquilo a ella y saco 500, se lo alquilo a ella y saco una plata, se lo alquilo a él y saco una plata, se lo alquilo a ella y saco una plata. Imagínense a lo que hemos llegado. Y la justificación que se nos ha dado es que no, es que la persona tenía un comercio 2 lugares al lado, en un terreno privado, y quebró y hay que apoyar. Yo también quebré, Mari. ¿Cómo es posible? Que además tiene nexo con personal contratado en el municipio. Pero yo voy a mandar la consulta correspondiente y espero que la Contraloría tome nota, que la Procuraduría de la Administración tome nota y la Nación tome nota, porque no se puede permitir. En un distrito en el que aquí mi colega, presidente de la comisión en ejercicio, sabe que hacen falta parques, que hacen falta áreas públicas, que hacen falta diferentes áreas de uso público. Entonces, ¿cómo vamos a usar las áreas municipales para esa clase de cosas? Porque yo he visto, procurador, yo he visto 4 o 5 metros cuadrados que lo entregan para que alguien ponga un kiosco donde el kiosco ha estado 40 años. Ah, eso es otra cosa. El kiosco tiene 40 años, es un kiosco que paga impuesto municipal, A, B y C, que ya estaba ahí. Pero ¿cómo yo voy a dar un terreno grande, excelentemente ubicado en la arteria principal del corregimiento Rufina Alfaro, en la entrada de un gran centro comercial, el más grande del corregimiento y de gran parte del distrito, rebasado tal vez solo por los Andes 2, y yo cedo un terreno para que ahí me alquilen y pongan negocio de comida y pongan negocios particulares? Porque el Estado, porque mejor no el alcalde dice, no, vamos a hacer esto, vamos a alquilar nosotros y ganamos nosotros la plata? Ah, no, que se la gane otros. Entonces yo sí pido, procurador, que eso se tenga en conocimiento y creo que debemos ser vigilantes de estos actos. Presidente, le agradezco por el tiempo y al procurador por las respuestas. Y también al doctor González por la respuesta. Gracias. Siendo el último orador, le doy la palabra al señor procurador para que se despida y le conteste brevemente al señor diputado Juan Diego Vázquez, que se le acabó el tiempo. Sí. Primero, gracias por la oportunidad de habernos permitido poder sustentar nuestro presupuesto para el año 2023, pero termino con esta reflexión. Como servidor público y como procurador de la Administración, con lo que acaba de señalar el diputado Juan Diego Vázquez, estoy obligado, es mi obligación, que tan pronto llegue a la Procuraduría a girar las instrucciones para poder investigar ese caso, para lo cual le solicitaría, no sé si a alguno de sus asistentes, poder llamar
y levantar toda la información e iniciar la investigación correspondiente. Gracias por la oportunidad y buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señor procurador. Declaramos un receso y llamamos a la próxima institución. La sesión. Recibimos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Le ofrecemos cortesía de sala a Su Excelencia Erika Moines, ministra, a Su Excelencia Marta Elida Gordón, viceministra, a Su Excelencia Ana Luisa Castro, viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, al licenciado John Cooper Serfield, secretario general, al licenciado Guillermo Pianeta, director de Administración y Finanzas, y a la licenciada Ana Leni Villarreal, jefa encargada de Recursos Humanos. Le ofrezco la palabra entonces a la señora ministra para que pueda sustentar su presupuesto para la vigencia fiscal del año 2023. Tiene la palabra, ministra. Buenos días, muchas gracias a todos los presentes. Aquí en la comitiva hemos traído a todo el equipo de Cancillería, ambas viceministras, el secretario general, director administrativo, jefa de Recursos Humanos. Queremos ser lo más eficientes con el tiempo, entendemos que están sobre la marcha. Voy a detenerme 3 minutos en generales de donde estamos en Cancillería, los logros, y luego la vicecanciller rápidamente les va a dar un pantallazo de la presentación de nuestro presupuesto. La estrategia de Cancillería desde el día 1 ha estado en un enfoque estratégico por bloque. Siguiente. En cada bloque hemos desarrollado una estrategia específica. En el bloque americano nos enfocamos primero en nuestros países fronterizos, Costa Rica y Colombia, y luego más allá relaciones particulares como por ejemplo con el Caribe, que estaban bastante descuidadas y que son vitales. Con Estados Unidos hemos tenido más de 60 reuniones con altas autoridades, congresistas, senadores. Con Europa nos hemos enfocado también en recuperar esa relación, y parte de eso es el ejemplo, la fotografía que está allí. Es una reunión que hubo con el jefe más alto de la diplomacia europea, Josep Borrell, en Panamá, con todos los cancilleres del Caribe, finalmente después de casi 15 años que vienen a Panamá junto con Centroamérica. Uno de los proyectos más importantes de cooperación que tiene la Unión Europea con Latinoamérica lo tiene precisamente con Panamá, que es el proyecto Copérnico, que tiene que ver con el manejo de datos. Siguiente. En Asia, porque Panamá apuesta por una política exterior multipolar y balanceada. No hemos descuidado esa atención. Fui la primera canciller en visitar no solo al canciller chino, sino el sudeste asiático. Se lograron creo que objetivos importantes en cada una de esas paradas. África y Medio Oriente está proyectado para comenzar este año y acabar el próximo año, nuevamente en una área progresiva de primer año, segundo año, tercer año. Siguiente.
hemos tocado temas y visibilizado temas que son importantes dentro de la palestra internacional, como es la migración irregular. Fuimos los primeros en hablar del tema. Se había enfocado mucho en la migración del Triángulo Norte y no la migración del Triángulo por el que pasamos nosotros, ¿no? Que son principalmente del Caribe y Suramérica, que atraviesan por Panamá. Lo visibilizamos de una manera exitosa, convocamos a la reunión más exitosa que ha tenido este hemisferio en migración, más de 20 cancilleres vinieron, se logró reducir los flujos de ciertas nacionalidades, ahora tenemos otras, esto va a ser una lucha permanente que hay que atender. Siguiente. Otro de los temas que hemos abordado de manera decidida es el tema de género y la igualdad de género. Hemos acudido a las plataformas internacionales, nos ha valido atención en positivo, que es realmente importante en momentos en donde la imagen de Panamá tenemos que enfocarla hacia temas positivos. Siguiente. Y otro de los temas que nos ha valido reconocimiento internacional ha sido la diplomacia climática. No solo los logros locales, pero llevarlos a una plataforma internacional y asegurarnos que sea conocido afuera lo que está haciendo Panamá y que se nos asocien con buenas prácticas. El éxito más relevante del año pasado en la COP26 fue el éxito que llevó Panamá, que fue el corredor marítimo, idea que salió de Panamá, se unieron otros países y hoy en día el corredor marítimo del Pacífico más grande es creación de Panamá. Siguiente. En el proyecto de Misión Panamá que sigue y ahora es tarea, aquí las viceministras que me acompañan, nosotros nos damos la tarea de que a todos los medios internacionales que podamos atenderlos, asistirlos y asegurarnos de que sea una imagen positiva, correcta, que tanto necesita nuestro país. Ahí hay ejemplos de los miles de atenciones periodísticas y medios que hemos concretado. Siguiente. Hemos logrado cambiar la narrativa y hay detalles que luego se les pueden mandar en el informe. Siguiente. Y otro de los temas que venimos con mucho impulso lanzando y que les comentamos el año pasado y hoy podemos reportar, la administración pasada logró 4 candidaturas en los 5 años. Nosotros hemos apostado a 24 candidaturas y 21 han sido exitosas. Esto es un logro para Panamá y de panameños ubicándolos, y es una manera de poner política exterior en cada una de estas personas y panameños que nos representan dignamente en los organismos internacionales. Siguiente. Y otro de los temas, claramente lo hemos mencionado aquí en cada vuelta, aquí está la viceministra a cargo de eso, ha sido una tarea importante de acudir a las embajadas y pedir apoyo en momentos en donde los jóvenes necesitan oportunidades, lograr más becas y tener una oferta mucho más amplia internacional ha sido un gran éxito. Y por último, el fortalecimiento institucional sigue siendo importante. De los 8 embajadores que se han nombrado este año, 5 fueron de carrera, hemos acudido a todas las necesidades, desde el de primer ingreso, los aplicantes, la estabilización. Al final, lo que necesitamos es una Cancillería sólida e institucional que pueda dar la talla en temas como, ya lo habrán visto en los medios, ahora estamos hablando de la candidatura del Consejo de Seguridad y lo que eso representa para el país. A continuación, entonces, entramos en los detalles del presupuesto. Gracias a todos, buenas tardes. Nuestro presupuesto... Permisito. Por favor, su nombre y su cargo para que conte en acta. Buenas tardes, mi nombre es Marta Gordón, vicecanciller de la República. Procedo. Nuestro presupuesto aprobado para este año 2022 consiste en un 92% para funcionamiento y un 8% para proyectos de inversión. La apertura del presupuesto para la vigencia fiscal de este año fue por un monto de 68.584.978 balboas. Adicionalmente, el Consejo de Gabinete, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicó 2 contenciones de gasto público para sufragar los gastos por la crisis que ha generado obviamente la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania, ejecutando recortes a nuestro presupuesto que más adelante vamos a ver. La ejecución presupuestaria total al cierre del mes de julio alcanza un 85%, donde 85% es funcionamiento y 81% de inversión. Sin embargo, al cierre de agosto, nosotros tenemos un total de 89% de ejecución del presupuesto total.
Para el rubro de funcionamiento tenemos 90% y el de inversiones de 82%. Siguiente, por favor. En nuestros proyectos de inversión de la vigencia fiscal del 2022 se ha ejecutado al cierre de julio un 81% en base al presupuesto total de inversión. En su mayoría, de manera individual, presentan casi más del 70% ejecutado, a excepción del proyecto de fortalecimiento institucional de sistemas automatizados implementados, porque a la fecha del cierre aún no se había podido adjudicar uno de los proyectos que están dentro de este programa, que es la implementación de la apostilla electrónica. Sin embargo, actualmente ese ya fue adjudicado. Sigo en la misma. Quiero hablar de los proyectos de inversión rápidamente. Tenemos ahí el de la remodelación del Palacio Bolívar, que tiene ejecutado un 97%. Tenemos la implementación estratégica de Plan Misión Panamá, que ya mencionaba la canciller, ejecutado en un 100%. Tenemos también la implementación de la Oficina de Seguimiento y Calificaciones, que tiene un 99% de ejecución. El fortalecimiento de asistencia técnica y dotación económica para celebración de foros y eventos internacionales con un 80% de ejecución, y la implementación del fortalecimiento de la Academia Diplomática y Consular, que tiene un 100% de ejecución. Por último, en esa misma filmina tenemos el fortalecimiento institucional de sistemas automatizados, que como les mencionaba es el que tenemos la ejecución un poco más baja por el tema de la apostilla electrónica, en un 27% de ejecución. Siguiente, por favor. En cuanto al plan de trabajo, nuestro plan de trabajo para el 2023, como saben, se desprende del plan estratégico de gobierno y busca ejecutar 3 lineamientos. El liderazgo constructivo en la escena regional, contribuir al desarrollo económico y social del país y el plan de recuperación del prestigio. La siguiente, por favor. Para el 2023 damos continuidad a los 5 grandes proyectos de Cancillería por un monto total recomendado por el MEF de 3.034.000 balboas. Cabe mencionar la importancia de la ejecución de los mismos para apoyar la gestión de gobierno en nuestras relaciones internacionales. Los proyectos de inversión dentro del ministerio son los siguientes. Tenemos la administración y remodelación de fachada por un monto de 360.000 balboas. Tenemos el Plan Misión Panamá que mencioné anteriormente por 1.5 millones. Tenemos el fortalecimiento de foros y eventos internacionales por un monto de 499.000 balboas. Entre esos podemos mencionar la conferencia Our Oceans, que va a ser el otro año, y la presidencia pro tempore de la Conferencia Regional de las Migraciones. La Academia Diplomática y Consular, que tiene un monto de 175.000 balboas, y el fortalecimiento de los sistemas automatizados por 500.000 balboas. Siguiente, por favor. Nuestro anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2023 se desarrolló basado en un histórico de ejecución de vigencias fiscales anteriores y la realidad que vive el país, que al igual que el resto del mundo, se ha visto afectado producto de la pandemia y de los conflictos, del conflicto que vive Rusia y Ucrania. Nuestros requerimientos están basados en contratos de continuidad, pago de cuotas a organismos internacionales, rotación de funcionarios en el servicio exterior, las asignaciones a las embajadas en el servicio exterior, los servicios personales, entre otros. La siguiente. Los gastos más relevantes en el presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2023 tenemos los servicios no personales, que es el grupo que comprende lo que son los gastos operativos de la institución, y los mismos son contratos de continuidad. El total para este grupo de gastos es de 20.166.713. Continuamos allí mismo. Tenemos, creo que es la anterior, las asignaciones globales, el pago por concepto de gastos operativos de nuestras embajadas y consulados por el orden de 10.411.286 balboas.
el pago de transferencias, que son las cuotas a los organismos internacionales, por el orden de 7.560.582 balboas y los servicios personales por el orden de 20.166.713 balboas recomendado por el MEF. Ahora sí, la siguiente. En cuanto a la estructura del Ministerio, para la vigencia 2022 se aprobaron 744 posiciones, desglosadas de la siguiente manera. 672 son permanentes, por 12.126.240 balboas y 72 transitorias. De estas, 71 están en funcionamiento por un monto de 1.258.200 balboas y una posición en inversiones por un monto de 69.600 balboas, lo que hace un total de 13.454.040 balboas. Durante la vigencia se modificó la estructura de cargos de la siguiente manera. Se crearon 7 posiciones transitorias para el nombramiento de los nuevos terceros secretarios que concursaron en el 2021 y una posición para la contratación del médico general, aumentando el número de posiciones transitorias en funcionamiento a 79 por un monto de 1.429.342 balboas. Se crearon 4 posiciones en sueldo fijo destinadas al concurso de primer ingreso que se realizará durante la vigencia 2022-2023. Vamos ya a la penúltima. En los gastos de representación se aprobó para el 2022 87 posiciones por el monto de 3.065.760 balboas, lo que fue modificado para financiar los ajustes por ascenso y la nueva escala de salarios aprobada al personal de carrera diplomática y consular, manteniendo 84 posiciones por un monto de 2.775.396 balboas. Por último, solo me resta decirles que para el 2022 se aprobó en personal fijo 672 posiciones por un monto de 12.126.240 balboas y para el 2023 se está recomendando 679 posiciones por un monto de 12.859.592 balboas, reflejando una diferencia de 733.352 balboas. Gracias por su atención. Agradecemos a la ministra y el equipo por la sustentación que nos realiza. Venimos al espacio de preguntas y respuestas. Ofrezco la palabra. Único orador, Juan Diego Vázquez, tiene la palabra a las 2:40. Gracias, presidenta. Buenas tardes para la canciller, la vicecanciller y la viceministra y el equipo que los acompaña, el secretario general. Me ha tocado verlo bastante. Yo tengo algunas preguntitas que con los datos que nos brindó la canciller y el equipo no me quedaron claras. ¿Cuánto es el número total? Porque ahí vi que estaba desglosado, de los funcionarios que hoy están afuera en misiones internacionales o en el exterior que forman parte de la carrera diplomática. ¿Cuál es el porcentaje del total de los que hay? Para responder, la jefa de Recursos Humanos va a responder. Sí. Le ofrecemos la palabra a la licenciada Ana Leni Villarreal, jefa encargada de Recursos Humanos, para responder. Buenas tardes, honorables diputados. Mi nombre es Ana Villarreal y soy la jefa encargada de Recursos Humanos. En el servicio exterior tenemos 271 funcionarios en total, de los cuales 71 son de carrera diplomática y 2 de carrera administrativa y 198 son de no carrera, son de libre nombramiento y remoción. Sí, diputado, continúa con el uso de la palabra. Gracias, presidenta. De esos 79 de carrera... 71 de carrera, disculpe. ¿Cuántos son egresados durante estos 3 años y tantito de gobierno? O sea, ¿cuántos ustedes han egresado y nombrado de la carrera? A ver, Para responder la jefa de Recursos Humanos encargada.
Durante la vigencia del 2019 a la fecha se han realizado 2 concursos extraordinarios de primer ingreso, donde han ingresado solamente 20 funcionarios de terceros secretarios que no están en el exterior. Estos funcionarios en este momento se encuentran en rotación dentro de la carrera y ellos todavía no han ido al exterior. Los que van al exterior son funcionarios que ya tienen más de 2 años en la Cancillería y según la ley les corresponde salir al exterior. ¿Cuántos son? 71 son los que están en el servicio exterior, 20 han entrado nuevos. Continúa con la palabra, diputado. O sea que 71 más 20 son 91 y de los 91 totales, solo 20 ha graduado este gobierno. Correcto, es lo que le estoy entendiendo. No. Ha ingresado. Perdón. La jefa de Recursos Humanos, por favor, tiene que esperar que le demos la palabra. Su pregunta, señor diputado, fue Sí, ¿cuántos licenciada. funcionarios? Perdón. Sí, que tiene que esperar que le demos la palabra. Por favor, Perdón. tiene la palabra. Su pregunta fue ¿cuántos funcionarios del servicio de carrera diplomática hay en el servicio exterior? Son 71. Correcto. Pero en total hay 143 funcionarios de carrera diplomática dentro de la Cancillería. La diferencia está en sede. En esos 143 están incluidos los 20 funcionarios nuevos. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Pero para aclararle, esos 20 funcionarios, para entender yo, esos 20 funcionarios nuevos son los únicos que de julio de 2019 a la fecha han ingresado a la carrera. Para responder, la jefa de Recursos Humanos. Así es, señor diputado. Gracias. Diputado, continúa con la palabra. Gracias, presidenta. Ministra, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué de 143 solamente 20 han entrado en 3 años de gobierno? ¿Y cuál es el plan para aquí a que salga el gobierno? ¿Cuál es la cantidad que esperan que hayan ingresado? Para responder, le ofrecemos la palabra a su excelencia Erika Moines. La verdad es que está tocando un punto de mucho orgullo para nosotros porque logramos reabrir el concurso el año pasado. Estamos aquí presentando lo que hicimos el año pasado en nuestro proyecto. El año pasado logramos reabrir la carrera. Logramos hacer un concurso a nivel nacional donde participaron panameños de todas partes y hoy en día ya los tenemos rotando. Aquí si hubieran podido, hubieran venido con nosotros panameños que ahora son parte de la Cancillería. Para el próximo año, lo ve usted dentro del presupuesto, también está incluido dentro del presupuesto nuevamente abrir el concurso. Estamos preparando todo. Es difícil porque necesitamos las partidas, necesitamos las posiciones y estamos en un momento de austeridad en donde entendemos, no estamos reconsiderando, pero es simplemente complicado porque tenemos que tener la posición para poder pagarla. Pero sigue siendo una absoluta meta de Cancillería. No solo eso, hemos hecho muchas cosas dentro del fortalecimiento institucional, precisamente porque estamos en un momento, y lo hablaba a propósito de la candidatura del Consejo de Seguridad, necesitamos gente nueva, también interesada en ir estudiando los temas. Hemos hecho enlaces con las universidades, estamos haciendo pasantías, es decir, todo tipo de mecanismos para ir involucrándolos, aún así sea informal, a panameños que estén interesados en la defensa de los intereses de Panamá. Diputado, continúa con la palabra. Gracias, señora Presidente. Gracias, canciller. ¿Cuántos de los embajadores son de carrera? Para responder, su excelencia Erika Moines. O los jefes de misión, presidenta. Gracias. Señora ministra, ¿va a designar a otra persona? Le damos la palabra a la jefa de Recursos Humanos encargada. Encienda el micrófono, por favor. El servicio exterior tiene 60 jefes de misión, de los cuales 11 son de carrera diplomática y consular. Diputado, continúa con la palabra. Gracias, señora presidenta. Sí. Cuando ustedes abren los concursos, señora ministra, y me decía la directora que los últimos 20 que entraron pues con este gobierno entraron de tercer secretario, ustedes los abren denominando esa, digamos, esa categoría, o si por ejemplo yo mañana abro un concurso y me llega una mujer como Erika Moines, yo puedo decir no, ella no es secretaria 3, ella es canciller. Digo, es para embajadora o jefe de misión. No sé si me estoy explicando. No. ¿Cómo vamos a hacer para que más embajadores sean personas de la carrera, como usted está diciendo, que buscamos las universidades que preparamos, que son institucionales, y no hijos de ministros, políticos, amigos del presidente, donantes de campaña, entre otras cosas? Para responder, su excelencia Erika Moines.
Nuevamente está tocando en otro tema de mucho orgullo para mí. Me estamos reportando del año pasado, el año en que he sido canciller y del que tenemos aquí un equipo completamente comprometido desde la administración del presidente Cortizo. En el año que estamos presentando, de los 8 embajadores que se nombraron, 5 eran embajadores de carrera. Es un número no solo extraordinario dentro de esta administración, pero histórico, que en un solo año tantos hayan, y tenemos de hecho otros en fila esperando. Lo que pasa es que estamos en un momento de austeridad e incluso planes que teníamos de abrir embajadas los hemos tenido que suspender por la situación que estamos pasando. Pero claramente hay un interés de fortalecer y asegurar, porque efectivamente tiene que haber un norte para todos esos muchachos que están entrando, de poder acceder a esa carrera y a esa designación como embajador. Diputado, continúa con la palabra. Y me parece muy bien, ministra, no crea que yo no reconozco eso, pero... Y sí, yo entiendo que usted tiene un año en la oficina. Lamentablemente usted, como nosotros, no representamos el año que tenemos ahí, sino el Estado. A mí me dicen de todo por ser diputado, yo tengo aquí 3 años y tanto. Pero eso es parte del trabajo que hay que cumplir. Pero no me está entendiendo, o no me estoy explicando yo en mi aspiración, sin desconocer la suya, lo noble y lo que ha podido lograr. Es que mi aspiración es que podamos no crear nuevas embajadas, tal vez algunas serán necesarias, usted después me contará cuáles son, sino que donde hay hoy en día hijos de ministros, exministros, personas que están ahí por ser donantes, que no cumplen con el perfil institucional de un embajador, que lo tiene usted en la Cancillería y que están allí y que entran a concursos y que están en las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. No que vayan a una nueva embajada que usted quiera abrir en X lugar, sino que reemplacen a esta gente. Quiero entender si usted, por ejemplo, usted me dice a mí, son 60 jefes de misión, usted se quisiera ir del cargo en el 2024, ¿con cuántos que sean de carrera? Para responder, Su Excelencia, Erika Moines. Sí, hay una mezcla que es tradicional entre embajadores designados políticamente y embajadores de carrera, de la cual pasan todos los países. Hay un compromiso de esta actual administración en fortalecer la proporción que son de carrera, que es a lo que apuntamos, y efectivamente, y comparto la idea de que no necesariamente tienen que ser en embajadas que se vayan a abrir, pero también en plazas que estén disponibles. En este momento no hay más plazas disponibles. En el caso que lo hubiera, el presidente Cortizo tiene el compromiso de asegurar que el personal de carrera que ya se ha identificado, porque ya hicimos ese ejercicio de quiénes son no solo de carrera, pero que le tienen el mérito, y lo mismo hemos hecho, por ejemplo, la rotación de personal a la que aludía la jefa de Recursos Humanos, es algo que tradicionalmente quizás no se respetaba al 100% de aquellas personas que tenían que entrar y salir. Hemos hecho un ejercicio minucioso, tanto el año pasado, este año, el futuro, de que al que le toca salir, salga, y al que le toca entrar, entre. Eso ayuda también a la autoestima del equipo y a los que están esperando salir, que puedan efectivamente salir. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Y yo creo que eso es excelente, lo quiero dejar muy en claro, pero, y es lo que yo he peleado con el MEF aquí, señora ministra, y yo sé que no mucho, no todo, y sobre todo lo que le voy a decir, porque lo voy a decir, queda en sus manos. No crea que yo pienso que sí, pero así como ese buen trabajo que me acaba de relatar sobre que se cumpla la norma y que el que tiene que entrar entre y el que tiene que salir salga, le motiva a las personas a entrar, designar a Ramón Martínez embajador, que ejecutoria no la conozco yo, en tema de relación diplomática y sobre todo en una misión tan trascendental, debemos estar de acuerdo, para Panamá, me desmotiva enormemente a cualquier conocedor y cualquier experto. Y ahí quiero hacer mi siguiente pregunta. Ustedes tienen un plan. El plan de gobierno hablaba de una oficina de seguimiento de calificaciones internacionales en materia de transparencia, clima de negocios, competencia, marca país, seguridad y progreso social. ¿Cómo recibe la Cancillería y cuál es la estrategia? La Cancillería, la gente tiene la idea, usted me corrige, de que es solamente vender el país hacia adentro, hacia afuera. Pero es que usted, que a diferencia de los otros ministros, se mantiene más, y se entiende, no lo digo a mal, viajando y escuchando y viendo y analizando lo que se dice de nosotros desde afuera, debe devolver la información adentro para que se tomen las acciones. Esa es la otra pata de su gran rol como canciller. El Departamento de Estado ofició información que es pública, Estados Unidos,
Está el magnánime embajador Martínez, cuyo mayor mérito será, yo no sé, ser cercano al vicepresidente, y dicen que nosotros somos un país con clima de corrupción, somos un país sin independencia judicial y somos un país en donde el Estado no paga a tiempo y que básicamente sálvese quien pueda. ¿Cómo devuelve la embajada o cómo procesa, la Cancillería esos mensajes para que usted pueda transmitir eso a sus colegas del gabinete, al presidente de la República, y que eso que nos ven desde afuera, ese seguimiento de calificaciones o de opiniones internacionales que nos afectan, señora ministra, se vayan remediando? Porque de nada sirve que usted nombre gente de carrera que me importa, que el tema de las mujeres, que usted sabe que yo al 100% apoyo lo que se pueda apoyar, y que los océanos y que todo lo demás, o sea, al final dicen, porque no lo digo yo tengo mi opinión además, pero dicen del Departamento de Estado, que es una importante alianza, aquí viene entrando una funcionaria del Departamento de Estado y todo el tiempo estamos con el Departamento de Estado, corruptos, no pagamos y que no tenemos jueces y fiscales buenos. Entonces yo me pregunto frente a eso, ¿qué se está haciendo desde la Cancillería? ¿Cómo se vislumbra esa realidad? O tal vez, dígame cuáles son esas acciones que ustedes dicen, no, pues que estamos haciendo esto, porque tal vez hay alguna que yo no me sé. Para responder su excelencia, Erika Moines. Gracias. La alusión a darle seguimiento a los órganos calificadores internacionales no solo se hace, se hizo un ejercicio y un estudio minucioso que lo entregamos sobre cuáles eran las calificadoras, cómo se podía mejorar en algunas, porque algunas es muy sencillo, en algunas fue quizás frustrante, y lo debo decir aquí públicamente, porque el principal evaluador en muchos casos de la competitividad somos los panameños. En tanto que en países fronterizos quizás ellos se autoevalúan como que lo están haciendo súper bien, nosotros los panameños nos autoevaluamos como que lo estamos haciendo súper mal. Y eso nos afecta en esa calificación que pensamos o tenemos esa idea de es internacional. No, somos nosotros los panameños los que no nos estamos calificando bien, y eso nos afecta. Cada vez que sale un informe de cualquier naturaleza, y no necesariamente del Departamento de Estado, el Departamento de Estado es uno de miles de puntos de referencia que nosotros como una institución responsable debe analizar y pasar informe. Aquí la vicecanciller le tocó la tarea del informe que usted reporta, de sentarse con un equipo entero, y fueron hoja por hoja, para atrás, qué cambió aquí, qué no, y se le entregó al presidente de la República un informe detallado de esto hemos visto distinto, porque a veces es un lenguaje un poco cajonero y es complicado entre medios y tal entender qué es lo que ha cambiado, y ese ejercicio, pero no solo para eso, para todos los informes y de todos los temas, estar siempre pendiente, porque efectivamente es nuestra responsabilidad. Y también, no solo desde los informes, nosotros hacemos monitoreo internacional de noticias, con qué se nos está asociando, qué podemos hacer, lo tenemos por países detallados, y ese es un ejercicio de inteligencia política que es necesario, sobre todo para ir tomando los correctivos necesarios. Diputado, continúe con la palabra. Presidenta, gracias. Ministra, gracias. Y de forma muy puntual, no sé si usted, ministra, o la vicecanciller, y cuáles de ese informe, cuáles son esas recomendaciones, para ver si dejan de decir que nosotros somos corruptos, que no pagamos a tiempo y que nuestra justicia no funciona. Porque eso a mí me preocupa, canciller, y ojalá usted me entienda. Usted no puede, y digo físicamente, no que usted no tenga la capacidad, no me confunda nunca, yo creo en su capacidad, pero usted no puede trabajar contra esos informes, que es su trabajo, usted bien hacia afuera, pero mal para adentro. Y no digo usted de nuevo, sino quien recibe el informe que ustedes hacen, que no me puedo imaginar cómo se deben cansar revisando para hacer el informe, pero no se hace. O sea, yo lo que quisiera entender, porque eso es parte de la ejecución de cómo, no de usted propiamente dicho, ni de su equipo, sino de la política exterior nacional, pues si no cerremos la Cancillería. Si usted va a estar viendo los países, escuchando, para mandar un informe que a nadie le importa, para que repensar las cosas. Y lo que quiero entender es ese informe de esos tres temas que para mí son particularmente importantes, y creo que para el país también, sobre todo mientras hablamos la lectura del vista fiscal del caso de Brecht. Somos los pocos países que no tienen condenados por el caso. ¿Cuáles son esas acciones que usted cree bueno, no que usted cree, porque no quiero decirle que es usted, sino que se deben tomar para poder tal vez salir de ese oscurantismo? Bajamos posiciones estamos en la 129 de 141, señora canciller, en independencia judicial. Estamos bajando año tras año en esta administración, percepción de corrupción, Transparencia Internacional. Entonces yo quiero entender
sus recomendaciones. Desde la Asamblea tenemos un rol que jugar, por supuesto, ¿no? Y por nosotros poner nuestra parte también. Para responder le ofrezco la palabra a la vicecanciller Elida Bordón. Gracias, señora presidenta. En efecto, nosotros coincidimos con usted. Es un trabajo monumental el que estamos haciendo desde Cancillería y en conjunto con otras instituciones y con las superintendencias, por ejemplo, para hablar específicamente del caso de las listas discriminatorias. Creo que, como mencionó la canciller, y yo dentro de la presentación que estábamos haciendo, dentro de Cancillería nosotros tenemos el Plan Misión Panamá, que se trata precisamente de eso, rescatar la imagen del país, que obviamente ha quedado manchada por los mal llamados Panama Papers. Ha sido una lucha monumental desde que entramos en el gobierno y seguimos avanzando con ello. Hemos estado posicionando al país no solamente para dejar atrás ese evento particular, sino también para posicionar a Panamá por los temas que importan y en donde marcamos positivamente. Como usted bien mencionaba, tenemos el tema de género, cambio climático, el tema digital, entre muchos otros. Yo quiero compartirle personalmente que yo, por delegación del señor presidente y de la señora canciller, participé la semana pasada en Nicaragua en el cara a cara de Gafi, en donde estamos luchando porque nos cierren las 4 últimas acciones que nos quedan pendientes dentro de esa lista discriminatoria. Fue la primera vez que se felicitó al país por todas las acciones que hemos estado tomando. Pero eso fue posible simple y sencillamente por el trabajo mancomunado que está llevando adelante el Ministerio Público, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la Superintendencia de Seguros, la UAF. Y aparte de eso, por la confianza que se ha puesto en este personal, que depende obviamente de la confianza que tiene que tener el pueblo en nuestras instituciones. Obviamente hay cosas que tenemos que seguir trabajando, pero nosotros somos ejemplo de que en efecto se puede lograr. Pero un poco más de confianza y, como usted bien apuntaba, ayuda de parte también de los otros órganos del Estado puede hacer una gran diferencia para la labor que estamos llevando adelante por el país, no por este gobierno solamente. Diputado. Yo creo, para cerrar ese tema, porque lamentablemente el tiempo es corto y estos temas son tan interesantes y ustedes han hecho tantas cosas de las que hay que conversar, que los mayores responsables, yo creo, de que se sientan pocas acciones en el combate a la corrupción que es necesario, es el propio presidente de la República. Se comprometió a presentar 10 leyes que aquí no ha llegado ninguna. O me confirman, no sé si estará presentando una ahora mismo o no sé, pero aquí no ha llegado ninguna. Desconocer los problemas cuando existen y cuando nos dicen de todas las latitudes, y como se decían antes, ese presidente, aparentemente él llegó y desapareció el problema, el principal de los problemas que yo creo que si no enfrentamos vamos a empeorar, y como usted dice, no el gobierno, sino el país, y eso es lo que tenemos que atacar. Yo quiero aprovechar antes de que termine para reconocer la labor que se ha hecho en la Cancillería con eso que acaban de mencionar. Yo creo que, colegas, el dato de ese aumento en casi 500% de becas internacionales otorgadas a estudiantes y conseguidas en embajadas es un trabajo importante. Y creo que sin duda eso ayuda a los esfuerzos que desde el IFARU, desde la rama educativa y el Estado tiene que asegurar, porque lo triste, como lo conversamos muchas veces con la canciller, con la viceministra, las oportunidades están y estaban. Ustedes han conseguido más, pero estaban, no se aprovechan. Y yo creo que es importante seguir trabajando en eso, pero eso es algo sin duda que tenemos que reconocer. Señora canciller, nosotros tenemos un informe 102-19 del caso 13017A de los familiares de las víctimas de la dictadura militar de octubre 1968 a diciembre 1989 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se decidió poco antes de ustedes llegar al gobierno y que requería acciones específicas a un año. Les pregunto concretamente, el llamar en el Tribunal Electoral desaparecidos a los desaparecidos por la dictadura militar, la norma que había que presentarse para el tema del monumento, el avance de la Comisión 20 de diciembre, eso es algo en lo que se está avanzando.
no se va avanzando, estamos en incumplimiento y yo creo que eso sí sería, no sé si se llama la justicia divina, que el PRD acepte los muertos que tiene encima en la dictadura y que es una orden internacional que tenemos que, como ustedes bien saben, hay que darle cumplimiento, ¿no? Entonces yo creo que si a este acuerdo se llegó, habría que cumplirlo y creo que se prometió llamar al 9 de junio un reconocimiento al día de los fallecidos. Y creo que sería importante dar cumplimiento a lo que nos comprometimos como Estado. Presidenta. Para responder, la vicecanciller Elida Gordón. Sí, gracias, señora presidenta. En efecto, señor diputado, nosotros ya hemos seguido trabajando con el grupo de afectados, obviamente, para dar cumplimiento a todos los compromisos y a lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, perdón. No es tarea fácil, pues obviamente son temas sensitivos y en el tratar de llegar a la ejecución de lo último que nos hace falta, pues obviamente tenemos que ir afinando detalles. Como usted mencionaba, el tema del Tribunal Electoral, ya nos hemos puesto en contacto con ellos para que tanto los miembros de la comisión como el tribunal puedan llegar a un acuerdo de cómo puede llegarse a la consecución de que se le dé la denominación pues que fue especificada. En el tema de los pagos ya se están haciendo por parte de la Contraloría, pero como usted comprenderá con el tema de la contención del gasto, etcétera, a veces ha demorado un poco, pero eso ya también está resuelto. También están en contacto con la Contraloría por el tema de que dentro del censo se pueda incluir una pregunta que permita aclarar si dentro de las familias que se vayan censando hay personas que fueron víctimas de la dictadura y demás. Y el tema de monumento nada más nos hace falta un detalle por el tema de qué se debe incluir en la placa. Y estamos en esa conversación con la comisión. Nosotros ya hemos tenido un total durante los últimos 3 meses, si no me equivoco, de 3 reuniones con ellos constantemente, no solamente la canciller, mi persona y también la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería. No sé si eso responde a su pregunta. Diputado. Y en un tema que yo creo que es más sencillito, las partes reconocen haber trabajado conjuntamente en la elaboración de un anteproyecto de ley que declara el 9 de junio de cada año Día Cívico de Reflexión para las Víctimas de la Dictadura Militar. Eso no hay que ser tan inteligente como ustedes para hacer una ley de un par de articulitos, yo creo, y tampoco creo que se ha presentado. ¿Cómo va ese trabajo? Realmente... Presidenta. Para contestar... La vicecanciller, por favor. Sí, eso sí está pendiente para que lo hagamos. Eso sí se lo reconozco. No tengo para decirle que ya estamos preparados para hacerlo. Pero es dentro de los puntos que estamos discutiendo también con los miembros de la comisión. Estoy consumiéndolo unos minutos. Tiene la palabra el diputado Juan Diego. Gracias, señor presidente, por los 5 minutos que me restan de tiempo. Yo creo que es importante dar cumplimiento a estos y hay otras medidas de reparación que no se han tomado, pero como le digo, creo que es importante que que se inauguró casi que con ustedes como gobierno se tome en cuenta. Y yo insisto, la aprobación por parte de ustedes como Cancillería y del gabinete, usted presentarlo ante el gabinete, ese proyecto de ley, usted me corrige, yo puedo ser indiferente, pero me parece que puede ser relativamente sencillo dentro del equipo que tienen, y conozco abogados de su dirección y son muy buenos abogados, tienen el despacho superior, buenas abogadas en varios cargos. Entonces yo creo que eso es un trabajo sencillito, ¿no? Que requiere sin duda alguna voluntad para hacer el trabajo y que yo creo que se puede hacer de forma sencilla. El pronunciamiento público sobre los hechos, ¿eso se cumplió o no se cumplió? El Estado realizará un acto de pronunciamiento público de perdón y reconocimiento de responsabilidad internacional para aceptar y responsabilizarse como Estado de los hechos ocurridos. En dicho acto se les pedirá perdón público a los familiares por los hechos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son básicamente los crímenes de la dictadura, entre el 68 y el 89. Eso también lo han conversado, tal vez se hizo y yo no me enteré. Para contestar, señora vicecanciller. Sí, eso también está... Sí, eso también está contemplado, perdón, el proceso me lo estoy aprendiendo. Eso también está...
está también contemplado para hacerse. También ha estado dentro de las conversaciones que estamos haciendo, pero vuelvo y repito, honorable diputado, es parte de las conversaciones que mantenemos todavía con las familias también. Diputado Juan Diego Vázquez, para preguntar. Perfecto. Gracias a la canciller. Yo debo reconocer aquí, yo recuerdo que habrán sido 3 meses antes de la pandemia, tuvimos una reunión en la Cancillería, cuando la canciller en esa época no era canciller y teníamos muchos planes que algunos se han podido ejecutar cuando usted, bueno, llegó al cargo, Dios le dio esa oportunidad para poder avanzar en la agenda climática para el país, pero de quien usted más requiere apoyo de nuevo es de la parte de adentro. Entonces no podemos ser incoherentes, señora canciller, y yo sé que usted tiene ese interés. Esta Asamblea ha aprobado buenas normas en esa dirección, pero mientras avanzamos en eso, el contrato todavía más escondido de la historia, igual que el anteproyecto de Minera Panamá, va avanzando. Entonces yo me pregunto cómo se hace esa discusión para el tema del carbono positivo y todo lo demás. Pero yo sí las invito a que desde la Cancillería, que ha venido haciendo un trabajo, y con ustedes también, ustedes han hecho un buen trabajo, tiene que poder seguir el avance hacia la despolitización. Y eso requiere que profesionales se entren a esas posiciones, lleguen por mérito, se mantengan por mérito y que se mejore el tema de la academia para todo lo que signifique las becas internacionales, el tema de incluir personas en la carrera que no vengan con referencias políticas y que tengan el conocimiento para hacer el trabajo en las embajadas. Van a contar siempre con mi apoyo y para mí es muy grato, siempre que me toca ir a diferentes eventos, ver a una u otra de las viceministras, a la ministra, al secretario general, que lo he visto en varias ocasiones, y poder avanzar en esa agenda. Presenté un proyecto de ley para poder trabajar el tema del corredor pacífico, en el que hoy la ley permite que se casen mamíferos marinos. Y yo creo que es importante que todos esos arreglos podamos irlos haciendo. La Asamblea, debo reconocer, ha estado muy abierta estos últimos 3 años y tanto a aprobar normas contundentes en temas medioambientales y ojalá continúe en esa vocación porque creo que sin duda alguna es importante. Así que yo lo dejo de ese tamaño, señora ministra. Le agradezco a usted y a su equipo por las respuestas y bueno, ojalá podamos avanzar en esos temas que hemos estado conversando. Presidente. Gracias, diputado Juan Diego Vázquez. Coincidimos casi el 95%, no habiendo otro orador con el diputado Juan Diego Vázquez, solamente que como miembro del Comité Ejecutivo quiero aclarar al diputado Juan Diego que el PRD no tiene ni un muerto que cargar. Si hay casos pendientes, son las personas independientes que tienen que responder por cada uno de ellos. En la época post-torrijismo, después del 82, diputado Juan Diego. 6898 dice el informe. Bueno, eso es... eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Fue el mayor desarrollador de este país. Señora ministra, le doy la palabra para que se despida, para que nosotros nos podamos quedar aquí discutiendo con Juan Diego estos temas. Gracias. Gracias por permitirnos estos breves minutos exponer nuestro planteamiento, los logros. Gracias por su tiempo a todos y gracias por la disposición que siempre tienen. Hasta luego. Gracias. Declaramos un receso.